Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita, todos los derechos a sus respectivos creadores. Esta historia solo trata de entretener y sin fines de lucro. El Señor Supremo de Nazarick en el mundo de Naruto capítulo 15. Nota del autor. Aquí está el Kuya, sin spoilers. ¿Alguien vio la exhibición de Super Tier Magic fuera de la Kunoichi de Nadeshiko? Posiblemente, pero desde lejos, el pilar de magia de Super Tier Magic se parece mucho al pilar de chakra causado por Yukimaru. Puede ser que la gente haya confundido los dos. No ofreceré ningún spoiler de si lo vieron o no. Se puede prevenir Kamui con Tier Magic que bloquea la teletransportación. Hasta cierto punto, algo como bloqueo dimensional bloquea toda la teletransportación dentro de su área de efecto. Entonces, según esa lógica, Kamui no puede usarse para irse. En cuanto a la intangibilidad, eso es un asunto diferente. No considero que el chakra sea lo mismo que Wild Magic, por lo que la excepción de Platinum no se aplica. ¿Puede Ainz inscribir sus hechizos en los sellos de chakra? No. ¿Son el maná y el chakra lo mismo teniendo en cuenta que Ainz resistió un jutsu de restricción? No, ellos no son. Además, Ainz resistió el jutsu de restricción debido a su equipo. Tiene un anillo que anula todos los efectos de reducción de movimiento. Esto incluiría métodos fuera de los hechizos, como habilidades o habilidades de clases de tipo guerrero o ladrón. En el que no utiliza maná. Ser décimo. Sin aguafiestas. Las invocaciones de Edo Tensei cuentan como muertos vivientes o marionetas. ¿Puede Ainz tomar el control? No muerto, y tal vez. A fin de nota. Suzuki Satoru se sentó directamente frente al anciano del censo. La anciana manejó varios papeles con una destreza impropia de su edad. Casi lo asombró lo rápido que la mujer logró superar el evento reciente, algo que Ainz atribuyó a una combinación de experiencia y tal vez algún tipo de vigor preservado gracias a su experiencia en Kunoichi. Todos los ancianos eran Kunoichi, incluso si ya estaban retirados, eso no desacreditaba su entrenamiento previo. Quizás el chakra los mantuvo físicamente más capaces que la persona promedio. Señor Ainz, logré crear un recuento de la población de refugiados. El anciano del censo le prestó una pequeña pila de papeles, que Ainz tomó de la mano. El total es de más de 241 individuos, originarios del borde noroeste de la península. El pueblo era principalmente una comunidad pesquera y de cultivo de arroz. Sacó un mapa y señaló la ubicación general del área del pueblo ahora diezmado. También sirvieron como una de nuestras principales importaciones de esos productos. 241 no era una cantidad pequeña, era casi una décima parte del recuento de población total de estimación baja de Nadeshiko de 3000. Si ese grupo de personas inmigrara permanentemente a la aldea, sería un aumento del 8%. Un crecimiento instantáneo del 8% no era nada despreciable. Hojeó los papeles pero prestó atención a las palabras y acciones del anciano, ya que Shizuka no estaba presente para recordárselo más tarde. Su esposa actualmente ocupada accediendo a los parámetros de la misión contra el perpetrador no muerto. Ainz ya sabía que el incidente fue causado por el Caballero de la Muerte, pero estaba confundido sobre cómo permaneció invocado en este mundo. Aunque era consciente de que las invocaciones pueden permanecer alrededor de 48 horas, que era aproximadamente el tiempo que le habría llevado destruir la aldea y a sus residentes para huir a Nadeshiko, aún podía concentrarse y sentir la conexión con la invocación a pesar de todo. La caducidad de 2 días se produjo hace no pocas horas. Además, lo había configurado para patrullar el área alrededor del lago donde solía residir el Tres Colas. ¿Por qué se había aventurado fuera de su lugar designado? La única explicación que se le ocurrió fue que la invocación de los muertos vivientes había sido atacada por un enemigo, que la llevó a la aldea. El término quita implicaba que el enemigo seguía atacándolo a propósito para mantener su atención y evitar que el Caballero de la Muerte volviera a su estado anterior de patrullaje, obligando al invocado a seguir al agresor. Sin embargo, eso supuso que el enemigo potencial sabía que la invocación era una unidad de videojuego. Lo que significaba la posibilidad de un jugador. Cualquier jugador de nivel 35 o superior podría realizar fácilmente tal acción. Pero, ¿no podría el ninja de chakra hacer tal cosa también? Sin duda, era una clase de trabajo con el potencial de velocidad de movimiento para realizar una maniobra de cometa.
Espera, ¿importaciones primarias? ¿Fue este un ataque indirecto a Nadeshiko? Ainz dijo en voz alta. Es posible, Lorenz, atacar nuestros medios para obtener alimentos para la aldea nos afectará a largo plazo, dijo el anciano del censo. A corto plazo, tenemos las reservas de alimentos para manejar la situación y evitar el hambre, pero a menos que adquiramos otro medio de importación de alimentos, nos enfrentamos a una gran pérdida en nuestra principal fuente de granos. ¿Y los mariscos?, preguntó Ainz. También otros granos, como el trigo. Todavía hay muchos pueblos de pescadores a lo largo de la costa de la península, podemos comerciar con ellos. En cuanto a otros cereales, hay una comunidad que cultiva mijo cerca de la frontera occidental. En cuanto al trigo, la cebada, las judías azuki, el trigo sarraceno, esos son importaciones de la Tierra del Fuego. Sin embargo, recibimos soja y arroz de Kirigakure, pero no una cantidad significativa, respondió ella. Suzuki Satoru apenas conocía los cultivos que mencionó la anciana. No se dio cuenta de cuánta diversidad había en los cultivos básicos, pero ese conocimiento no era exactamente útil en la Tierra, donde la vegetación desapareció casi por completo. Y no era un fanático de la naturaleza como lo era Blue Planet. Lo que sí entendió fue que su empresa, en este caso Nadeshiko Village, había dependido de bienes de varias fuentes para mantenerse a flote. Un delicado equilibrio comercial ahora se vio interrumpido por una falla incidental del propio Ainz. O seguía siendo director de operaciones. Su posición era extraña, tal vez una combinación de las dos. ¿Cuánto tiempo hasta que comencemos a experimentar problemas notables con los alimentos?, Ainz cuestionó. Siempre que otras comunidades agrícolas no se vean afectadas, Nadeshiko no sufrirá ningún tipo de hambre. El problema radica en nuestra reputación. Si no podemos mantener nuestra capacidad para resolver la situación en la península de la que somos responsables, nuestros socios comerciales se abstienen de entregar suministros por temor a su seguridad y la de su carga, explicó De Elder. Entonces, fuera de una reducción de recursos particulares, la compañía no estaba en peligro inmediato. Fue una especie de evento en el que los precios de las acciones de Nadeshiko cayeron un poco, pero se mantendrían estables siempre que no hubiera otros incidentes. Digamos que perdemos el apoyo de más comerciantes que proporcionan alimentos, dijo Ainz, hablando en un sentido teórico. Si tuviéramos que mantener a los refugiados como civiles, ¿cuánto tiempo puede durar Nadeshiko? La mujer permaneció en silencio por un momento, sin duda haciendo algunos cálculos mentales. Ainz esperó pacientemente por una respuesta. Nadeshiko se enfrentaría a la inanición total en 2 meses al ritmo actual de consumo, respondió finalmente. Podríamos extenderlo con el racionamiento, pero no todos los cultivos permanecen intactos por más de unos pocos meses. ¿Solo 2 meses? Supongo que Nadeshiko no tiene grandes reservas de alimentos entonces, respondió Ainz. Nuestra población es pequeña en comparación con las grandes aldeas y, aunque no me gusta admitirlo, nunca tuvimos la previsión de prepararnos adecuadamente para tales situaciones, dijo. Ya veo, respondió Ainz. ¿Por qué el anciano simplemente no dijo oye, no tenemos un problema con la comida en este momento, pero podemos hacerlo si esto continúa en lugar de pasar por toda esta elaborada explicación? Claro, Ainz podría haber extendido un poco la conversación, pero eso se debe a que tenía que mantener las apariencias como un empleado decente de alto rango. Y este era solo el anciano del censo. ¿Qué pasa con los demás? También hablarán mucho en lugar de ir directamente al grano. Solo di cuál es el problema, no lo alargues. Extrañaba la informalidad del gremio. Al menos Shizuka fue bastante directa. Una pequeña gracia Salvador allí. Gracias por tu consejo, lo comentaré con Shizuka más tarde, dijo Ainz. Me asegura que lo harás. Lady Shizuka es ignorante en muchos sentidos, dijo el anciano. La anciana acaba de insultar al líder de su aldea. Sabía que tenían una relación inestable, pero Ainz no esperaba una falta de respeto tan abierta a espaldas de Shizuka. Claro, su esposa había luchado contra la cultura de la aldea con su amante anterior, pero eso fue hace años, y Shizuka todavía siguió las tradiciones de la aldea después. ¿Por qué era tan importante crear un conflicto entre el líder y el consejo de ancianos? Todo sonaba como un rencor innecesario.
Además, todos ignoraban algo, y en los pocos días que había visto y conversado con Shizuka, la mujer hizo su trabajo bastante bien en su opinión. De hecho, teniendo en cuenta que a Shizuka le había ido tan bien mientras estaba en conflicto con su propio consejo, hay una gran posibilidad de que la mala preparación y la mala gestión de Nadeshiko Village no se deban a su líder, sino a su conflicto político. Con el consejo, Ainz se guardó este pensamiento para sí mismo, pero hizo una nota mental para investigar qué más le había hecho el Consejo de Ancianos a Nadeshiko sin darse cuenta o deliberadamente. Si bien no parecía haber ningún indicio de lo que Ainz sabía sobre la corrupción política, eso no significaba que los prejuicios personales no hubieran afectado el bienestar de la aldea. Por otra parte, su propia perspectiva de la corrupción política fue influenciada por el control total megacorporativo de la Tierra sobre los gobiernos. Lo cual puede considerarse excesivo en la versión de este mundo. Entonces me iré. Ainz se despidió y salió de la habitación, no pudo evitar suspirar, incluso si no podía respirar. ¡Qué gran dolor de cabeza! Era extraño, ni siquiera podía tener dolores de cabeza físicamente, pero una ilusión fantasmal de la sensación se deslizó en su mente. ¿Qué sigue? Trató de alejar sus pensamientos de los problemas y enfocarse en cualquier cosa que le interesara. No había mucho que pudiera hacer con respecto a la situación alimentaria en este momento, por lo que sería mejor pasar a resolver problemas que pudieran resolverse. Lo está haciendo de nuevo, está concentrado como un láser en el trabajo. Aunque, curiosamente, no se sentía como trabajo en el sentido tradicional de su trabajo de oficina. Más bien, se sintió como administrar a Ainz o Algon cuando muchos de los miembros de su gremio estaban activos, especialmente en sus primeros días después de que conquistaron la gran tumba de Nazarik. Tal vez le gustaban los juegos de gestión. Seguramente tenía la habilidad para hacerlo. Mantener el gremio a flote no había sido una tarea sencilla, y 12 años de Yggdrasil lo tenían manejando más que su inventario. En realidad, hablando de inventario, todavía tenía ese traje de baba de chakra. Debería llevarlo a investigación y desarrollo, un pequeño edificio que recordó del recorrido que Shizuka dio en su primer día en Nadeshiko. Ainz o Algon salió del edificio, se dio cuenta de que la luz del sol se había atenuado considerablemente desde hace unas horas, una oscura capa de nubes grises cubría el cielo. No era la vista familiar de cielos contaminados, no había smog ni aerosoles para llenar su sentido del olfato, más bien era un aroma agradable y relajante. Tomó el equivalente a una respiración profunda, dejando que el estrés se desvaneciera mientras se deleitaba con el aire fresco. Luego comenzaron a caer gotas de agua del cielo, no la lluvia ácida que atormentaba a cualquiera bajo su capa de nubes, sino un suave rocío como una ducha fría, cubriendo los edificios, las plantas y las personas con una manta húmeda. Dejó que la lluvia natural empapara su atuendo, lejos de ser una incomodidad era un enorme alivio que traía consigo una sensación de añoranza. Fue la primera vez que Suzuki Satoru experimentó lluvia natural fuera de Yggdrasil. Deseaba mucho que sus amigos pudieran estar aquí para verlo y sentirlo también. Alguien tropezó con él, no los había notado hasta que la mujer se topó con Ainz por accidente. Oh, perdóname, Ainz comenzó a disculparse. Estaba bloqueando el camino, dijo mientras miraba a la figura, empapada por la lluvia. No la reconoció, su cabello azul claro estaba recogido en una cola de caballo y era bastante puntiagudo en la parte de atrás. No vestía ningún tipo de uniforme identificable de Nadeshiko, sino un vestido verde con un cuello alto rojo y un cuello blanco esponjoso, ni Ainz pudo detectar ningún tipo de diadema. Entonces, ya sea un kunoichi fuera de servicio o un civil. No, es mi culpa, mi prisa me hizo resbalar debido a la lluvia, respondió la mujer, su mano frotándose la frente antes de que los ojos negros miraran hacia arriba para ver a Ainz. Estaré, Saltó hacia atrás a una distancia considerable, indicando su entrenamiento de kunoichi y descartando cualquier etiqueta civil. Aún así, qué reacción tan extraña, Ainz sabía que antes tenía miradas de asombro o respeto, pero nunca una retirada sorprendida de su apariencia. Bueno, todos actúan de manera diferente. No deberías correr bajo la lluvia, es bastante peligroso, afirmó Ainz. Nunca se sabe cuándo podrías lastimarte, como ahora. Y yo la mujer farfulló un murmullo imperceptible.
Supongo que, dada tu anterior dirección de movimiento, tu prisa se dirige hacia la tercera colina. ¡Qué suerte! También estoy a punto de dirigirme en esa dirección, dijo Ainz. Ya que eres una kunoichi, ¿qué tal si me acompañas y podemos hablar mientras caminamos? Quería preguntar sobre elementos capaces de usar chakra, considerando que la gente asumía que sabía sellar gracias a malentendidos, y también el traje de baba que había saqueado antes, era mejor obtener algún tipo de conocimiento común sobre el tema antes de ponerlo mismo en un agujero más profundo. Soy Ainz o Algon, pero por favor, llámame Ainz, se presentó de manera amistosa. Guren. Ella respondió vacilante. Sonaba un poco familiar por alguna razón, pero Ainz no podía recordar. Un placer, camina conmigo, dijo mientras comenzaba a caminar hacia Academy Hill, asegurándose de igualar su velocidad con la mujer que inicialmente caminó lentamente pero se apresuró cuando él la miró. Dime, Guren, ¿qué sabes sobre los objetos con chakra? ¿Qué quieres decir? Ella preguntó. ¿No fue lo suficientemente claro? Quiero decir, elementos capaces de controlar el flujo de chakra, comenzó. Objetos que mejoran la potencia del jutsu, o uniformes que ayudan a moldear la energía sin necesidad de sellos manuales. A diferencia de la energía mágica de Tier Magic, que se usaba tal cual al lanzar hechizos, la gran mayoría de ninjutsu y genjutsu requerían la formación de sellos manuales para ayudar a moldear y moldear el chakra con el efecto deseado. Se comparó con requerir poner un conjunto de instrucciones para una computadora antes de que pudiera hacer algo. Los sellos manuales funcionaron como el código, el chakra sirvió como el poder de procesamiento. Sin embargo, si un ninja pudiera equipar un elemento que redujera el código requerido o que viniera con un conjunto predeterminado de instrucciones, francamente, viniera con el mimetismo del sello manual o precargado con jutsu, ¿no mejoraría eso en gran medida su capacidad de lucha? Era posible. Su conversación con Tokiwa indicó que el ninjutsu del espacio-tiempo podría almacenarse en sellos, que él consideraba equivalentes a los pergaminos de Yggdrasil o cristal de sellado. Estoy al tanto de algunos artículos, respondió Guren. Las etiquetas explosivas, por ejemplo, están inscritas con tinta especial que, cuando se infunden con chakra o se encienden en llamas, explotan. Una etiqueta explosiva, según la descripción de la kunoichi, sonaba como un tipo de granada. Esto no fue sorprendente, muchos jugadores de bajo nivel en Yggdrasil usaban artículos consumibles que causan daño para complementar sus acciones. Eso no quiere decir que los jugadores de nivel medio o alto no los usaran, pero los artículos comparables en esos niveles eran más difíciles de encontrar o fabricar. Sí, esa es una instancia de chakra utilizada para un artículo, rodoáis con el conocimiento dado. Pero me encontré con un ninja rebelde con un traje interesante que ayudó a moldear su cuerpo usando chakra. Sin embargo, estaba especializado para él, pero espero investigar y desarrollar nuevas tecnologías para Nadeshiko, explicó. Un traje. Ya veo, eso explica eso, respondió ella. Es bastante simple cuando lo miras. Ainz asintió para sí mismo, pero internamente se preguntaba si ya había perdido o no la atención de la kunoichi. Parecía tan ansiosa como si se apresurara a alejarse de él. ¿La está aburriendo? ¿Perdió su interés tan rápido? Rápido, piensa en algo para atraparlo. Cuando se acercaron al puente que conecta Main y Academy Hills, notó que los ojos de Guren parecían moverse, buscando algo, pero evitando su forma. ¿Te estoy desconcertando?, preguntó. No, gritó apresuradamente. Te seguiré. No correré. Mientras pensaba, ella deseaba alejarse de él. Detuvo sus movimientos justo antes de que cruzaran y se volvió hacia ella. Entonces si puedo preguntar, ¿qué estabas buscando?, cuestionó, con la esperanza de obtener algún tipo de comprensión y aliviar su tensión. En cambio, se derrumbó de rodillas frente a él, inclinándose en doxa. ¿Qué hizo él? ¿La aterrorizó tanto? Era una pregunta simple. Por favor, perdóname. Solo estoy buscando a Yukimaru, no tengo intenciones de dañar nada en Nadeshiko y me disculpo profundamente por el conflicto anterior contra la aldea, se disculpó. Incluso si decides no perdonarme, al menos déjame verlo, hay algo que debo decirle. ¿Eh? Yukimaru. Ah, ese era el chico con la habilidad de domar que habían obtenido en el lago.
Espera, entonces esta mujer estaba atada al niño de alguna manera. ¿Su madre? ¿Hermano? No, ella mencionó un conflicto anterior con la kunoichi de Nadeshiko, que si Ainz recordaba, nunca localizó a ese usuario de cristal mientras estuvo allí. Si esta mujer era la misma kunoichi pícara usuaria de cristal de antes, ¿por qué diablos vino a Nadeshiko? Y por lo que parece, sin ninguna copia de seguridad. Eso fue como bailar el vals directamente hacia la base de un gremio enemigo. Era una idea tan ridícula, casi una locura absoluta a menos que tuvieras un objeto mundial para respaldarlo, e incluso entonces nadie sería lo suficientemente tonto como para entrar directamente, prácticamente pidiendo Serpked y sus artículos tomados. Un amortiguador supresor calmó sus emociones. No, espera, esta era una gran oportunidad para obtener inteligencia externa. Sin embargo, como ninja rebelde que pertenece a una facción enemiga, probablemente no estaría tan dispuesta a revelar información, incluso si la amenazan. Aunque parecía dispuesta a ceder un poco, lo mejor era simplemente. Levantó una mano hacia ella, especie encantada. Era un hechizo de cuarto nivel, como sugiere, Charme Especies colocaba al objetivo bajo un hechizo, esta variante en particular era una más fuerte, que influía en todas las especies y no solo en la del lanzador. El encantamiento haría que el objetivo creyera que el lanzador es su amigo, pero puede resistirse por ciertos medios. En Yggdrasil, un hechizo como este podría usarse para cambiar la lealtad de mobs o mercenarios, o recopilar información de NPC hostiles relacionados con misiones. Sin embargo, contra jugadores enemigos, no fue tan efectivo. Pero se preguntó cómo funcionaría contra la gente de este mundo. Los ojos de Guren brillaron, antes de que su expresión cambiara a una amable familiaridad. «Oh, Lorains. ¿Cómo has estado?» «He estado bien, Guren. Aunque, debo preguntar, ¿para quién trabajas?» Ainz cuestionó. Nadie, Lorains, aunque solía servir a Snake Sanin, pero eso es en el pasado, ahora estoy aquí por mis propios motivos. Ella respondió de buena gana bajo los efectos del hechizo. «Háblame de la serpiente Sanin», preguntó. «Ah, no puedo hacer eso», respondió ella. Esa era una de las limitaciones del hechizo. Ainz había esperado este resultado. Si bien Guren veía a Ainz como un amigo, tampoco revelaría ningún secreto que creyera que lo pondría en peligro. Pero la renuencia a hablar sobre la serpiente Sanin era información en sí misma, le dijo a Ainz que Guren creía que tenía mejores posibilidades de arriesgarse a infiltrarse en Nadeshiko que revelar secretos de su lealtad anterior. «¿Así que crees que la serpiente Sanin es más fuerte que yo?», pidió confirmar. «Sí, es prácticamente inmortal, podrías darle un poco de pelea, pero nadie más de Nadeshiko tiene ninguna posibilidad». Por supuesto, Ainz sabía que la serpiente Sanin, Orochimaru, era un ninja rebelde de rango S de la aldea oculta en las hojas. Como alguien de los 5 grandes, sería más fuerte que una kunoichi promedio de Nadeshiko, pero considerando el nivel de peligro en el libro Bingo, podría ser comparable al Kage. Lo que significaba, posiblemente comparable a un jugador de alto nivel. Además, inmortal. Eso implicaba que Orochimaru era una raza diferente, un heteromórfico como él, dado el título serpentino. O tal vez, una variante de humano, como la raza rara humano inmortal en Yggdrasil. O tal vez estaba más relacionado con su conjunto de habilidades, como un jutsu o una habilidad que permitía la resurrección después de la muerte. Demasiadas preguntas, pocas respuestas. Aunque el libro de Bingo tenía un conjunto de imágenes que detallaban la apariencia de Orochimaru, también mencionaba que su apariencia puede cambiar debido a un jutsu desconocido. Entonces, tal vez Orochimaru alguna vez fue humano, pero se encontró con un elemento de cambio racial. Pero el Bingo Book en Nadeshiko también está desactualizado por un año completo y tiene un gran sesgo e información restringida en su impresión. No era confiable como una estratagema contra cualquier shinobi listado, actuando más como un tablero de recompensas. «Mencionaste al chico, Yukimaru, ¿eres pariente de él?» Decidió llegar al quid de la cuestión. «No, pero me he encariñado con él. Y me siento culpable y responsable por lo que le sucedió en el pasado», respondió con sinceridad. «¿Por qué?» «Maté a sus padres cuando era joven», fue una prueba de Orochimaru, pero al recordar eso, Guren cerró los ojos y suspiró. Sin hablar más.
Ainz no podía sentir ninguna simpatía por ella, pero ahora recordaba el apego del chico a esta persona. Había hablado al respecto en el campamento y en el viaje de regreso a Nadeshiko. Ese niño tenía una habilidad de domesticación única. Ainz podría usar a Guren como motivador para obtener la cooperación de Yukimaru. Por supuesto, Ainz no tenía planes de obligar a Yukimaru, no sería capaz de enfrentarse a su amigo Yamaiko si hubiera maltratado a los niños bajo su protección. No es que ella aprobaría la mentalidad de niño soldado del mundo ninja, pero eso todavía estaba fuera de su control para cambiar. Espera un minuto, si Guren fuera un ninja rebelde del lago. ¿Llevaste al Caballero de la Muerte a otro pueblo para que se mezclara con los refugiados? Él cuestionó. ¿Caballero de la Muerte? No, no hice nada, solo tuve suerte con el grupo, admitió. Así que ella no era la culpable de eso. Guren agarró su cabeza y comenzó a murmurar para sí misma. Ainz lo tomó como una indicación de que estaba comenzando a resistir los efectos del hechizo. Había obtenido bastantes respuestas y, a menos que probara un hechizo de nivel superior, no podría obtener nada sustancial. Ainz o algo no quería arriesgarse a usar hechizos de nivel superior para controlar la mente, al menos mientras estaba a la vista del público de Nadeshiko. Ya se había arriesgado a mostrar otros tipos de magia de nivel, solo habría tanto que Shizuka podría cubrir por él. Además, Ainz sabía que el control mental generaría muchas sospechas sobre él, y no deseaba que nadie en Nadeshiko le temiera. Un hechizo de encantamiento de cuarto nivel podría hacerse pasar por un tipo de genjutsu, al menos, así es como asumió que el genjutsu podría funcionar. Los libros no eran demasiado claros sobre las posibilidades del genjutsu más allá de las ilusiones y los efectos mentales. Bueno, él capturará a Guren por ahora, no sería prudente dejar a un ninja rebelde deambulando por el pueblo. Tal vez ella se una al pueblo, él tenía el cebo, solo necesitaba un buen anzuelo y sedal. No, él no es un camarada. Guren parecía recuperarse ahora de la aflicción de estado de charme especies, que fue más rápido de lo que pensó que ocurriría. El chakra dio resistencia pasiva a efectos de estado particulares. Guren tenía un nivel lo suficientemente alto como para no verse afectado por un hechizo de cuarto nivel. Levantó otra mano para usar otro hechizo. Y 4 kunoichi saltaron, arrodillándose ante él. ¿De dónde vienen ellos? Su emoción sorprendida volvió a apagarse. No, espera, siempre lo estaban siguiendo. Lo había sabido todo este tiempo, pero eran mucho más débiles, un nivel más bajo que el que apenas registraron. Ainz no había estado observando tan activamente como de costumbre porque estaba relajado, Nadeshiko ya era territorio amistoso en su mente. Señor Ainz, estamos aquí a tu señal, dijo una de las kunoichi femeninas. ¿Una señal? No aparecieron antes, confundieron el movimiento de su otro brazo con una señal. Arresta a esta mujer. Es una kunoichi rebelde, pero accedió a cooperar. Así que trátala de manera justa por ahora, ordenó. Guren miró hacia arriba, luego alrededor, pero se resignó a ser arrestada. No puedo enfrentarte, iré. Como órdenes, Lord Ainz. Había sido un día increíblemente ajetreado para la líder de Nadeshiko, Shizuka Gorun. Si lidiar con las secuelas de los refugiados no fuera suficiente, tener que trabajar con miembros del Consejo de Ancianos ciertamente le dio un gran dolor de cabeza. Afortunadamente, hoy eran más tolerables y podían trabajar junto a ella cuando se trataba de eso. Después de eso, estaba organizando la residencia temporal del refugiado, reuniendo información que condujo a su situación actual, luego reuniéndose con numerosos residentes de la colina más baja para una serie de cosas. Eso no incluía tratar de pensar en un equipo de respuesta adecuado basado en las sugerencias de Ainz para cualquier entidad que hubiera destruido la aldea en primer lugar. Entonces Ainz hizo algo de nuevo, logró localizar y encarcelar de inmediato a un ninja deshonesto que se infiltró en la aldea de Nadeshiko, sin que estallara tanta pelea y causara daños colaterales. Simplemente seguía sucediendo, estos eventos seguían sucediendo con él alrededor. Entonces, cuando llegó la noche y Shizuka finalmente logró encontrarse con Ainz en su casa, cerró la puerta y caminó directamente hacia la gran figura que era Ainz Oalgorun. Ainz, Shizuka se desvaneció, su mirada dirigida al hombre que estaba sentado en una cómoda silla mientras leía un libro.
Levantó la cabeza, la extraña expresión de su máscara ahora mirándola. Ah, Shizuka, ¿cómo? Ainz, ¿qué demonios? Shizuka voló su ataúd, las emociones reprimidas estallaron en sus gritos. Ainz se sorprendió por su repentino aumento de volumen. Dijiste que no habría ningún ninja rebelde, y no unas horas después, escuché que teníamos uno encarcelado en contención. Y tú simplemente saltaste directamente hacia ella y la deshabilitaste con un alboroto. En mi defensa, dije que dudaba que los hubiera, no que no los hubiera, respondió en un tono estrictamente lógico. Y la rebelde Kunoichi estaba, bueno, ella cooperó completamente, no había peligro para Nadeshiko. Shizuka se frotó la cabeza, tratando de calmarse un poco. Lo que Ainz había mencionado era correcto. Nunca dijo que no habría ninguno, solo que era poco probable. Aún así, Shizuka continuó, deseando obtener algunas respuestas por una vez, apenas puedo entender cómo has estado haciendo las cosas. Puedes volar, crear una torre completamente amueblada con un jutsu, sostener pergaminos con jutsu utilizable sin costo alguno. Usar ninjutsu del espacio-tiempo para teletransportarse, tener objetos que desafían todo lo que yo sabía, derrotar y sellar a una bestia con cola con poco o ningún daño para ti solo. Ella comenzó a enumerar. Ainz se recostó contra su silla. No he sido exactamente secreto con eso. Sin mencionar que anulaste por completo el peso político del Consejo de Ancianos, tienes la total confianza de los civiles en ti, puedes hablar diplomáticamente de una manera que hizo que incluso Konohagakure retrocediera, convenciste a mi Kunoichi para que te siguiera sin dudarlo, y tienes conocimiento sobre cualquier cosa. El infierno destruyó el pueblo de la costa. Oye, espera, eso es un poco. Pareces estar perfectamente bien con la transformación ambiental literal que ocurre cerca con esos lobos, que también domesticaste. Shizuka finalmente dejó de despotricar y respiró hondo varias veces. Puede que haya sido inmaduro de su parte hacer eso, pero seguro que se sintió bien para finalmente aliviar el estrés. Ainz permaneció en silencio. Después de 2 minutos completos, Shizuka se recuperó lo suficiente como para romper la tensión anterior. Lo siento, se disculpó primero. Sé que todos tienen sus secretos, pero estoy tan confundido que afectó mis emociones. No, está bien, puedo entender tus sentimientos, respondió. Para responder a la mayoría de sus inquietudes, puede comparar mis habilidades como un tipo de límite de línea de sangre. Aunque puede que haya insinuado que es un tipo de sellado, en realidad no es eso, respondió. Shizuka asintió, sabía que Bloodline Limits puede ser increíblemente extraño y fascinante. Pero también era consciente de que pueden ser un arma de doble filo. ¿Qué hace exactamente tu límite de línea de sangre? No puedo hacer jutsu, es todo un acto, dijo con honestidad. Pero lo hiciste. Puedo imitar jutsu, pero no exactamente, respondió Ainz. Es un límite de línea de sangre completamente nuevo, lo llamo Tier Magic. Como algo sacado de un libro. Shizuka dijo. Más o menos, piensa en ello como un método diferente de usar chakra que no está sujeto a las mismas reglas que el tuyo, pero que también tiene sus propias reglas. Ahora, en cuanto a los elementos, los encontré todos en ruinas, así que no puedo responderte. En eso. ¿Eso satisface tu curiosidad, Shizuka? Suspiró, un poco, me imagino que debe haber sido extremadamente difícil de aprender, eso podría explicar tu inteligencia, se detuvo. Tomó muchos años, dijo Ainz. Te explicaré más en el futuro, espero que lo entiendas. Shizuka todavía tenía otras cosas que había mencionado en su diatriba que quedaron sin respuesta, pero entendió que no podía explicarse exactamente en una sola conversación. Aceptaré aprender esto, pero somos marido y mujer, incluso si solo lo hacemos por razones culturales, al menos no deberíamos tener demasiados secretos entre nosotros. Shizuka no negó tener secretos, después de todo. Ella era la líder de una aldea kunoichi, estaba prácticamente en la descripción del trabajo. Tokio vino esta mañana, Ainz cambió de tema, pero lo dejó pasar. Ella mencionó que ambos tenemos que asistir a la reunión con el Mizukage. Shizuka se sentó en una silla frente a Ainz, nunca conocí a Mizukage, pero he intercambiado cartas.
Parece una mujer que quiere corregir los errores de Eden Mist Village, pero sigo siendo escéptico. Todavía faltan 2 días, lo que significa que tendríamos que irnos mañana, dijo Ainz, sabiendo que tendrían que llegar allí en bote. La aldea está en una posición tan delicada por los refugiados recientes, Himio Shizuka. Honestamente, deseo quedarme y estabilizar más la situación, y también tratar con esa criatura mortal. Tokiwa también mencionó que tendrías que ir, pero eso fue antes de la situación de los refugiados. ¿Estás seguro de que no puedo ir solo? Ainz cuestionó. Shizuka se golpeó los brazos con los dedos. No, sería como decirle directamente al Mizukage que no confiamos en ellos ni los valoramos lo suficiente como para enviar al líder a negociar. Ignoraste sus invitaciones durante años, señaló Ainz. Ese es exactamente el mismo mensaje. Tuvo que admitir Shizuka, prácticamente lo era. Entonces con mayor razón. Solo nosotros entonces, dijo. Ningunos otros. No tengo a nadie más libre, excepto al equipo de Kluke, pero prefiero no enviar fuera del equipo a un estudiante recién graduado, que también es un Jinchuriki, respondió ella. Manténgalos aquí entonces, dijo. ¿Puede el pueblo sobrevivir por unos pocos días? El consejo de ancianos podría ser un dolor en mi trasero, pero al menos son competentes, sobrevivirá. Y Tokiwa es casi exactamente mi fuerza, por lo que hablando de defensa, puede manejar la mayoría de las amenazas. Eso es todo entonces. Solo serán ella y Ainz juntos en un viaje a Kirigakure. Espera, esto no cuenta como una luna de miel, ¿verdad?